Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Quien invierte en educación con el único fin de crecer en bienes materiales, está comprando también el no crecer en saberes y conocimientos. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar la ley de Morgan, de demostrarla. Le invitamos a visitar esta tutoría para leer más detalladamente este ejercicio. Se plantea la solución en un programa de 35 líneas. En las líneas 3 a 6 declaramos 4 vectores. Los vectores A y B de tamaño 2, los vectores C y D de tamaño 4. Entre las líneas 7 a 10 declaramos, o mejor, al vector A en la posición 1 le asigna verdadero, al vector A en la posición 2 le asigna falso, y al vector B en la posición 1 y 2 le asigna verdadero y falso respectivamente. Línea 11, la variable igual se inicializa en verdad, y línea 12, un contador se inicializa en 1. Entonces los vectores A y B son booleanos, son vectores que tienen verdad y falso. Para demostrar entonces que esa ley de Morgan, entonces vamos a usar entonces dos ciclos entre las líneas 14 a 20. Dos ciclos para que recorran los vectores A y B para hacer las respectivas comparaciones de verdad y falso, falso y verdad, etc. Y se usan los operadores booleanos, el OR y el AND. El OR en Saint es O y el AND es I. Recuerde que las tablas del AND son ciertas o AND es cierta cuando todas las condiciones son ciertas. Y el O es cierto cuando al menos una de las dos sea cierta. Entonces, según esta operación booleana, la unidad lógica del computador arroja el resultado en los vectores C y D respectivamente. Línea 14, primer ciclo para variable controladora I que va de 1 hasta 2. Este recorrerá entonces el vector A. Entre las líneas 15 a 19 vemos el segundo ciclo para J de 1 hasta 2. Este segundo ciclo recorre los elementos del vector B. Y entre estos dos ciclos en la línea 16 al vector C en la posición cont le asigna negación de lo que tenga el vector A en la posición I o el vector B en la posición J. Entonces en la línea 17 al vector D en la posición cont le asigna negación del vector, negación de lo que tenga el vector A en la posición I y negación de lo que tenga el vector B en la posición J. Entonces el vector C tendrá todas las posibles comparaciones de negación de A o B, mientras que el vector D tiene la otra parte de la ley a demostrar, que es negación de A y negación de B. Al final, entonces lo único que hay que hacer es comparar los vectores C y D. Cuando sean ambos iguales, entonces se cumplirá esta ley de Morgan. Es decir, que negación de A o B es igual a negación de A y negación de B. Tienen que ser los vectores C y D iguales. Al salir de este ciclo, entre las líneas 22 a 27, vamos a recorrer esos vectores C y D. Para J desde 1 hasta lo que valga la variable contador, menos 1. Y entre este ciclo, entre las líneas 23 a 26, si vemos la condicional. Recuerda que una condicional permite a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Si el vector C en la posición J es diferente al vector D en la posición J, en caso de ser cierto, línea 24, a la variable igual le asigna falso. Y a J le asigna contador más 1, esto para que salga del ciclo para. De afuera, según el valor de la variable iguales, si es verdadero, se cumple la ley de Morgan. Si no imprime, entonces no se cumple la ley de Morgan.
Es decir, cuando encuentre dos datos de los vectores C y D respectivamente en las posiciones diferentes, no se cumplirá. Aquí es importante comparar los vectores C y D en las mismas posiciones, ya que recuerde que los vectores C y D se llenan haciendo todas las posibles comparaciones de los elementos de los vectores A y B, es decir, verdadero o verdadero, verdadero o falso, falso o verdadero, falso o falso. Esas cuatro filas o esas cuatro comparaciones se almacenarán en los vectores C y D. Y todas entonces estas comparaciones deben ser iguales para cumplirse la ley. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita demostrar la ley de Morgan. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.